mensaje del día de hoy se titula Una gracia suficiente. Este tema, cuando supe que iba a estar aquí compartiendo con ustedes, de inmediato el Señor así revolucionó mi mente, mi corazón, y yo sabía que este era el tema que el Señor tenía para todos nosotros, porque créanme, no vengo a compartirles teoría, vengo a compartirles práctica. Lo que el Señor ha estado hablando, tratando con mi vida, es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y un tema elemental en la vida de las personas que conocemos a Jesús es el tema de la gracia. Y me gustaría que el día de hoy pues abundemos un poquito en ese tema y en dos direcciones en las que el Señor me ha mostrado este tema. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? La gracia de Dios, esta es una definición, es la obra mediante la cual nuestra culpa y corrupción es quitada por los méritos de la sangre de Cristo. Repito, la gracia de Dios es la obra. Entonces, la gracia es una obra que tiene repercusión en nuestra vida y repercusión eterna. Y mediante ella, toda nuestra culpa y toda nuestra corrupción en la que vivíamos antes de que el Señor nos rescatara, es quitada, anulada, borrada, enterrada, desaparecida por los méritos de alguien más, del mismo Hijo de Dios, de Cristo. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Esto quiere decir que Dios decidió salvar a una humanidad que lo ha maldecido. ¿Cuántos no en nuestra vida pasada maldecimos a Dios? ¿Cómo? Pues cuando proferimos insultos en su contra. A partir de que lo conocemos, ¿verdad? Escuchamos, no sé si les ha pasado, a veces yo estoy viendo la tele y escucho algo que dicen en contra de Dios, alguna burla, alguna ironía, y mi corazón se hace pasita, me duele, me lastima. Pero en otro tiempo nosotros también lo hacíamos. No necesariamente con palabras, con acciones, ¿no? Con acciones. Proferimos insultos en contra de Dios, o incluso llegamos a decir es que Dios es malo, es cruel, es malvado, se goza, ¿no? En hacernos sufrir y en tenernos, ¿no? Y decimos cosas que de verdad no entendemos, no entendemos. Entonces, sin embargo, Dios decidió salvarnos. También nos salvó a pesar de haber sido rebeldes. Y con esto me refiero a personas que, conociendo sus mandamientos, actúan en oposición a ellos. Y no necesariamente, bueno, aquí en México como que todos conocemos los mandamientos por la religión de tradición, ¿no? Como que nos los aprendemos así como de memoria. Pero aún si no lo supiéramos, eso que Dios puso en nosotros desde que nos creó y que está en nuestro corazón y que perfectamente, aunque no conozcamos al Señor, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y aún cuando esa ley moral está en nuestro corazón, actuamos en contra, ¿no? Actuamos en contra de ella. ¿Cómo? Mentimos, odiamos, envidiamos, engañamos, ¿no? Y hacemos un sinnúmero de cosas con las que manifestamos rebeldía a Dios. También Dios ha salvado a todos aquellos que han sido hostiles hacia Él.
¿Cómo podemos manifestar hostilidad? Bueno, pues en primer lugar rechazando el evangelio, ¿no? No sé si a ti te pasó, pero cuando yo no me había convertido a Cristo, cuando alguien me hablaba del evangelio me molestaba, me enojaba, o sea, me hacía sentir mucho coraje. Y bueno, no era mi caso, pero incluso hay gente que maltrata, ¿no?, al que le comparte. Te están compartiendo y son groseros, incluso perseguidos, ¿no? Perseguidos, y cosas más dramáticas y tristes como apedrearlos, matarlos, ¿no? Hacerles la vida imposible. Bueno, eso es mostrar hostilidad hacia Dios. También dio su vida por gente que lo ha negado. ¿Cómo negamos a Dios? Pues viviendo centrados en nosotros mismos, sin reconocer que lo que tenemos proviene de Él, ¿no? Y nos envanecemos, ¿no? Y incluso decimos, ay, es que soy bien inteligente, qué bárbaro, ¿no, hombre? ¿No? Me saqué un 10, o sea, mis papás se rayaron, ¿no? Porque soy gruesa, ¿no? Bien inteligente, y o soy guapísimo y fuertísimo, y entonces te envaneces, ¿no? Y en el carro, y en la casa, y en la carrera, y en todas esas cosas, y nos sentimos como si fuera mérito propio, ¿no? Como si nosotros lo hubiésemos adquirido de alguna manera, no sé, extraña, ¿no? Y nos atribuimos lo que en realidad proviene de Dios. También Dios ha salvado a gente que ha sido idólatra, y la idolatría no necesariamente tiene que ver con las imágenes, que sí, por supuesto, ¿no? Pero a veces somos idólatras de nosotros mismos. Soy el centro del mundo. Primero yo, después yo, al último yo, ¿no? El yo gigante, ¿verdad? De adoradores de las riquezas, ¿no? Gente que está enfocada su mente, sus acciones y sus esfuerzos en obtener riquezas, ¿no? O sí, muchas veces pues temas religiosos, ¿no? Y por supuesto también gente que ha pecado contra Él, es decir, gente con pensamientos perversos, pensamientos que deshonran a Dios. Y no solamente pensamientos, muchas veces acciones que ofenden a Dios, acciones impuras en contra de ellos mismos y en contra de otros. Y por supuesto gente que ha pisoteado la santidad de Dios, que tiene que ver con todo lo anterior y muchas cosas más, ¿verdad? Y el Señor nos habla de ello en su palabra en Efesios 2 del 1 al 3 y en Romanos 5 del 6 al 11. Estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, quien describe a estas personas como, así lo dice la palabra, muertas en sus delitos y pecados, que caminan según la corriente de este mundo, en desobediencia, conforme al príncipe de la potestad del aire, el mismísimo Satanás, impíos, pecadores y enemigos de Dios, satisfaciendo las pasiones de la carne y de la mente, hijos de ira, débiles. Así describe la Biblia a la humanidad por quien Dios, o de quien Dios tuvo misericordia. Cuando Pablo usa en el Nuevo Testamento la palabra gracia, utiliza la palabra en griego que es charis, y le da una connotación muy especial, que es de verdad un regalo para todos nosotros. Gracia es algo que Dios confiere voluntaria y soberanamente. Él lo hace porque así lo quiso. Porque así lo quiso y porque Él es soberano. Y un soberano puede hacer su voluntad. Y así, con ese corazón, Dios nos ha dado su gracia. ¿Y a quiénes? A nosotros.
personas condenadas por su pecado que no merecen absolutamente nada, porque lo que describimos antes, ¿verdad? Una persona o esas personas con esas características, pues no merecen un regalo tan divino, ¿no? Y sin embargo, por los méritos de Cristo, la hemos recibido. Ajá. Entonces pongan una sonrisa en su cara, porque la hemos recibido. ¿Me podrían ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Entonces concluimos que la gracia es inmerecida, porque es recibida por pecadores profundamente corrompidos que han ofendido a Dios de la manera más profana y por medio de actos malvados. Ajá. Y esos éramos nosotros. Bien. Quisiera compartir con ustedes, y si no me podrían cambiar la diapositiva, quisiera compartir con ustedes una ilustración que a mí, la verdad, me sacudió, y creo que cuando se la leía a mi esposo también fue así como que ¡guau! Ok, la voy a leer porque pues se escucha mejor la redacción que cuando hablo. En una ocasión, hace muchos años, un maquinista de puentes mecánicos en Estados Unidos, ahí está la ilustración, aquellos por los que pasan trenes o autos, pero que se elevan y se abren para permitir el paso de barcos, fue a trabajar llevando consigo a su hijo. Mientras el padre trabajaba, el niño de 8 años se entretenía jugando. De repente, en un instante, cuando el puente estaba abierto, el maquinista vio que su hijo se había caído en la zona en donde el puente abría y cerraba. El maquinista tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Y cerró el puente para salvar la vida de 400 personas que venían en el tren mientras su hijo perdía la vida entre las bisagras del puente. La siguiente diapositiva, por favor. Este hombre, con lágrimas en sus ojos, miró con detenimiento el tren que pasaba lentamente frente a él. Mientras observaba a personas riendo, tomando vino, comiendo y disfrutando de los placeres de su viaje, en ese momento el maquinista gritó a todo pulmón: yo acabo de sacrificar a mi hijo y a ustedes no les importa. Él realmente estaba viviendo un momento que yo creo que no se puede describir con palabras, ¿verdad? Haber sacrificado a su hijo para salvar a 400 personas que venían en ese tren. De la misma manera, para que la obra de la gracia tuviera lugar, y con esto vamos a cerrar, no dar por terminado, sino presentar el tema de la gracia en su totalidad. Para que la obra de la gracia tuviera lugar, Dios Padre sacrificó a su único hijo en la cruz, mientras la humanidad, como en el tren, bebe, disfruta, ¿no? Ríe, se divierte. Dios sacrificó a su hijo y a veces a la humanidad no le importa, ¿verdad? No sé si te ha pasado, te acercas a compartirle a alguien el evangelio de Cristo y dice: no, gracias, yo no lo necesito. No lo necesito, estoy muy a gusto, todo está muy padre, ¿no? La misericordia de Dios Padre llevó a su hijo a la cruz para que nosotros no tuviéramos que ser condenados. Así es su misericordia, así es su amor por nosotros. Porque por gracia somos salvos, dice Efesios 2. La gracia de Dios desplegada a través de su Hijo nos ha cubierto para que nosotros podamos ir al Padre.
Qué regalo, qué privilegio, qué maravilloso que nosotros seamos el recipiente de esa gracia, de esa obra perfecta llevada a cabo por Cristo cuando entregó su vida en la cruz. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo les decía al principio que el tema se llama Una gracia suficiente y les decía que era un tema especial para mí y en este momento les quiero explicar por qué. Estoy sin duda alguna, ¿verdad? Todos nosotros en nuestra vida tenemos una serie de altibajos. De pronto tenemos situaciones maravillosas, todo está muy bien en nuestra vida, todo está tranquilo, ¿no? Pero hay otros momentos en los que decimos, ay, Dios mío, qué barbaridad, ¿no? Ya, no, dice un dicho mexicano, ya no veo lo duro, sino lo tupido, ¿no? Y la verdad es que de un tiempo a la fecha así me he visto, ¿no? En mi vida. Enfermedad, accidentes, pérdida de seres queridos, situaciones por asuntos legales, entre muchas otras pruebas que ha puesto el Señor en mi vida. Y en medio de todo eso a veces me pregunto, Señor, ¿qué onda con la gracia, no? O sea, pero si yo soy el recipiente de tu amor y de tu misericordia y soy salva por gracia y Jesús dio su vida por mí, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Pero algo que me maravilla es que a pesar de esas pruebas el Señor trae paz a mi corazón. El Señor me levanta, me rodea de gente maravillosa, mis pastores, gracias. Adri, Luis, Nancy, muchas gracias. Porque de verdad que el Señor me abraza, me anima, me levanta. Y créanme que hubo una situación hace un par de días que fue la que me hizo notarlo, con mayor atención. Mi esposo el martes pasado tuvo un accidente. Entonces la verdad es que yo ese día me dormí muy asustada y atribulada, ¿no? Y al otro día no fuimos a trabajar. Y entonces yo me levanté para ir a la tienda a comprar algo para el desayuno. Entonces salgo, la tienda está prácticamente al lado de nuestra casa, entonces salgo y me ve la muchacha que atiende la tienda y me dice, ay, ¿cómo quisiera ser tú? Y yo le dije dentro de mí, ¿verdad? Te aseguro, así, la neta del planeta, que no quisiera ser yo. O sea, en serio que no. Ajá. Porque no tienes idea, ¿no? O sea, en mi mente hasta me enojé. Dije, no sabe. No sabe lo que estoy pasando. Pero dije, ¿por qué lo dice? Pues yo así que digas que me levanté, no. Entonces le dije, ¿por qué lo dices? Me dice, es que te ves tan tranquila, tan relajada, así como que por eso quisiera ser tú. Y entonces la sacudida, ¿no? La gracia de Dios es suficiente. Ajá. La siguiente diapositiva, por favor. La gracia de Dios, la gracia suficiente de Dios es una dimensión de la gracia, porque nosotros acabamos de recordar que la gracia de Dios es para salvación. Ajá. Pero hay una, ¿cómo decir? Una variante, un matiz, ¿verdad? De la gracia que se refiere a la suficiencia de la gracia y que tiene que ver con que Él nos capacita para atravesar toda clase de circunstancias y dificultades de la vida.
En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo compartió: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Ajá. Aquí lo que Pablo está diciendo es que si bien ha trabajado más que los demás, no es porque era súper Hulk fuerte, no, es porque la gracia de Dios obraba en él y eso lo fortalecía, lo levantaba, lo animaba, ¿verdad? Ya me hice bolas con las diapositivas. No sé si sigue otra. Nosotros, creo que es la que sigue. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para perdonar agravios. A ver, ¿quién aquí durante el día, las semanas, no se siente ofendido, agraviado, verdad? Por alguna situación con la familia, con los amigos, con el trabajo, ¿no? Los vecinos. Pues necesitamos su gracia para perdonar esos agravios, aunque no nos pidan perdón. Para afrontar una enfermedad, qué duro. Ajá. Y en esta era en la que vemos enfermedades que de verdad no tienen explicación alguna y de pronto hasta aparecen ni curas ni nada de eso, para afrontar una enfermedad, para superar la muerte de un ser querido, un padre, un hermano, un esposo, un hijo, para enfrentar problemas familiares o laborales casi todos los días, para resistir las presiones económicas que a veces también sentimos que nos asfixian. Para todas y cada una de nuestras funciones y actividades necesitamos la gracia de Dios que nos capacita en medio del fuego. Ahora voy a usar otra ilustración. Me gustan las ilustraciones. Soy maestra, entonces tengo que ilustrar. Imaginen que un hombre debe someterse a una cirugía de corazón abierto al siguiente día. Pues ¿cómo nos sentiríamos, verdad? Me van a abrir y es el corazón y es como el órgano megavital de la vida. Entonces, ansioso, ¿no? Le dice al doctor: doctor, tengo miedo. No creo poder soportar la idea de que mañana me abre el tórax. Necesito una solución ahora mismo. ¿Qué va a hacer usted al respecto? El doctor le responde: te administraremos anestesia, pero no puedo aplicártela desde ahora. Mañana entrarás al quirófano sin ella. Y justo en el momento en el que yo esté listo para abrir tu esternón, entonces recibirás la anestesia. Y así actúa la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia suficiente no nos la da Dios por adelantado, nos da cuando la necesitamos. Llega en el instante de la necesidad, fortaleciendo y sosteniendo. Y es entonces cuando descubres que puedes resistir aquello que antes creías imposible de soportar. ¿Quién se ha sentido en esta situación? Que de pronto dices: ¿cómo pude superar eso? No me lo explico. No fuiste tú, no fui yo. Fue la gracia suficiente de Dios. La siguiente diapositiva, por favor. El apóstol Pablo, lo hemos leído todos en nuestra Biblia, él manifiesta que tenía un aguijón en su carne, ¿verdad? Nosotros no tenemos manera de estar seguros a qué se refería ese aguijón, qué tipo de enfermedad o qué tipo de molestia, ¿no? o dolencia era la que lo aquejaba, ¿no? Pero independientemente de lo que fuera, lo cierto es que Pablo sí llegó a pedirle a Dios que se lo quitara, ¿no? Quita de mí este aguijón. Pero, ¿saben cuál fue la respuesta de Dios? Yo creo que así como que todos nos quedaríamos como no entendí, ¿no? Y el Señor le dice: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto,
muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Esto está en 2 Corintios. Por eso, lo que le está diciendo a Dios es: mi gracia te es suficiente. Y aunque haya ese dolor, aunque haya ese aguijón, yo estoy contigo, yo estoy por ti, yo te levanto, yo te sostengo. Dios hace su mejor trabajo de los aguijones que decide no quitar de nuestra vida. Entonces, retomando que yo y mi tribulación, pues son los aguijones que están obrando en mí, y por tanto muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, porque es la manera en la que el poder de Cristo mora en mí. Entonces, hasta este momento hemos tocado 2 puntos, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. El primero es que la gracia de Dios es inmerecida. Somos salvos sin haber hecho nada para merecerlo. Y el segundo punto es que la gracia es todo suficiente. El Señor dice: te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Y pues prácticamente voy a terminar este tema con una última ilustración. Bueno, también me gusta leer historias, entonces abuso un poco. Bien, Booth Tucker fue un hombre que dirigió por muchos años, de hecho sus suegros, papás, fueron los que fundaron el Ejército de Salvación, una fundación a nivel mundial que ayuda en situaciones difíciles, ¿no? Él predicaba un día en Chicago y de entre la multitud salió un hombre cargado de dolor y le dijo delante de toda la audiencia: tú puedes hablar así de lo precioso que es Cristo para ti y de cómo te ayuda, pero si tu esposa estuviera muerta, como lo está la mía, y tuvieras unos bebés llorando por su madre que nunca volverá, no podrías decir lo que estás diciendo. Poco después, Booth Tucker perdió a su esposa en un accidente y el cuerpo fue llevado a Chicago y trasladado al cuartel del Ejército de Salvación para el servicio fúnebre, en el mismo cuartel en donde se había llevado a cabo el servicio tiempo atrás. Después de que otros dirigieron el servicio, él se puso de pie junto al ataúd y dijo: el otro día, cuando estuve aquí, un hombre dijo que yo no podía afirmar que Cristo era suficiente si mi esposa estuviera muerta y si mis hijos lloraran por su madre. Si ese hombre está aquí, díganle que Cristo es suficiente. Mi corazón está completamente destrozado, está aplastado, está sangrando, pero hay un canto en mi corazón. Y Cristo lo puso allí. Si ese hombre está aquí, le digo que aunque mi esposa se ha ido y mis hijos están sin madre, Cristo me consuela. Efectivamente, ese hombre estaba allí y avanzó valientemente por el pasillo. Se arrodilló junto al ataúd y dijo: ciertamente, si Cristo puede ayudarte a ti de esa manera, yo me rendiré a Él. Una vez que hemos entendido la gracia de Dios, así como este hombre la entendió, así como Pablo la entendió, de tal manera, de la misma manera, Él ha manifestado su gracia a nosotros. Y como ese hombre, la respuesta lógica y natural debería de ser una vida rendida a Él, tal como el hombre de la ilustración. De lograr tal entendimiento, viviríamos completamente entregados a Dios y a sus propósitos, sin importar el costo, porque el costo puede ser alto, pero no importa el costo cuando tú rindes tu vida, cuando
esta verdad de la gracia de Dios te ha sido plenamente mostrada. Pablo escribió a los Corintios, la siguiente diapositiva, gracias. Pues el amor de Cristo nos apremia. ¿Qué significa la palabra apremiar? Nos urge, nos presiona, nos insiste para que algo se haga pronto. Entonces, el amor con el que Cristo derramó su sangre en la cruz por nosotros, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión: que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿alguien vive aquí? Levante la mano el que está vivo. Para que los que viven ya no vivan más para sí. Si tú has entregado tu vida a Cristo o no has entregado tu vida a Cristo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Para nosotros o para Él? Dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que Pablo está indicando es que cuando comprendes la gracia de Dios, como estoy segura que en este momento estamos comprendiendo, la gracia que nos rescató de la oscuridad espiritual en la que vivíamos y comprobamos, ¿verdad? Hace un ratito que así era. Nos capacita, no solamente nos libra de la oscuridad espiritual y de la muerte, sino que además nos capacita para hacer frente a todas las situaciones de la vida. Nuevamente, medita un poco. ¿Qué situaciones de la vida adversas, difíciles estás atravesando en este momento? Entonces, llegas a sentir que la única respuesta que tiene sentido lógico es rendir tu vida a Él. Él dio su vida por ti, te libró de la muerte eterna y además su gracia es suficiente para que tú puedas enfrentar las situaciones de esta vida. ¿Qué más podríamos pedir? ¿Qué más podríamos pedir? Muramos a nosotros mismos para vivir rendidos a sus pies, a su amor, a su voluntad y a sus propósitos. Y para que lo hagamos en cualquier lugar en donde Él nos ha colocado. Así que, hermanos, en este momento, después de esta reflexión y de estar un poquito escarbando, ¿no?, en los eventos de nuestra vida, no nos queda más que tomar una decisión. Y te voy a proponer 3 opciones, ¿sí? La primera de ellas es: sigue viviendo para ti mismo, está padre, ¿no? Rendido a tus deseos, a tus pasiones, pero aunque suena atractivo, ese camino no te ofrece ningún tipo de esperanza. Al contrario, te ofrece la condenación de estar alejado de Dios eternamente. Esa fue la opción 1. Opción 2: vivir como salvo. No, yo ya recibí al Señor. Ya el día que vine con mi etiquetita amarilla, yo ya la armé, ¿no? Pero con tibieza, sin fe y sin propósito. Opción 3: rendir nuestra vida y vivir para aquel que nos amó de tal manera que entregó la vida de su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recibir su gracia para poder hacer frente a todas y cada una de las situaciones que enfrentamos en la vida. Ya te puse las opciones, tienes que elegir una. ¿Se acuerdan que al principio orábamos y decíamos: Señor, que el día de hoy yo pueda tomar una decisión y que me mantenga en esa decisión a pesar de las adversidades, de las circunstancias,
de los ataques que puedan aquejarme. Bueno, pues si tú elegiste la opción 3, es decir, rendir tu vida a Cristo, quiero pedirte en este momento que te pongas de pie. Ponte de pie, porque esta decisión, al ponerte de pie, la sabes tú, la saben tus hermanos que están a tu alrededor y la sabe el reino de las tinieblas. Ajá. Por eso nos ponemos de pie y valientes decimos sí. Sí, yo decido rendir mi vida a Cristo y decido vivir para Él, de vivir para sus propósitos, de vivir con esperanza, de vivir con el conocimiento de que Él me va a levantar cuando yo lo necesite y que voy a pasar mi eternidad en su presencia, gozándome de su presencia, no de lo material. Lo material en ese momento habrá quedado tan pequeño, tan insignificante, tan superficial, tan vacío. Nuestra llenura está en el Señor. Cierren sus ojos, por favor. Gracias, Padre bueno, gracias. Gracias por revelarnos las verdades de tu palabra, Señor. Y gracias porque el día de hoy podemos gozarnos en nuestra salvación. Qué regalo tan maravilloso, Señor. Qué bendición más grande hemos recibido de parte tuya.